¿Fueron realmente las brigadas internacionales una fuerza militar de élite o solo carne de cañón envuelta en propaganda política? Esa es la gran pregunta que vamos a responder hoy, sin consignas, sin mitos y sin repetir lo que llevamos décadas escuchando. Porque cuando se habla de la Guerra Civil Española casi siempre se hace desde la emoción ideológica, pero muy pocas veces desde el análisis militar puro. Y hoy, vamos a hacer justo eso. Vamos a analizar a las brigadas internacionales como lo haría un profesional, revisando su armamento, su logística, su organización y su comportamiento real en combate, comparándolo directamente con el caos que caracterizó a muchas milicias improvisadas del bando republicano. Cuando estalla la guerra en julio de 1936, el panorama militar en la zona republicana es desolador. Miles de hombres armados de manera improvisada, sin instrucción, sin mandos claros y, sobre todo, sin un sistema logístico mínimamente funcional. Escopetas de caza, fusiles antiguos, cartuchos incompatibles, ausencia de ametralladoras y un desprecio casi total por la disciplina militar tradicional. En ese contexto aparece un actor completamente distinto. Las brigadas internacionales no nacen como una masa espontánea, sino como una estructura organizada desde fuera, con un objetivo claro y con un respaldo material muy superior al de las milicias anarquistas y socialistas que ya combatían en el frente. Aquí es donde empieza la gran diferencia. Mientras muchos milicianos llegaban al frente con la ropa que traían de casa y un arma que a veces ni sabían usar correctamente, las brigadas internacionales recibieron, especialmente en sus unidades más importantes como la 11ª y la 12ª Brigada, material procedente directamente de los envíos soviéticos. Y esto no es propaganda, es logística pura. Ametralladoras Maxim refrigeradas por agua, fusiles Mosin Nagant robustos y fiables, abundancia de munición estandarizada y cascos Adrian franceses que ofrecían una protección real frente a la metralla. ¿Era esto suficiente para convertirlos en una fuerza de élite? Todavía no lo sabemos, pero ya marca una diferencia enorme en el campo de batalla. Piénsalo por un momento. 2 hombres en una trinchera, uno con una escopeta de caza de 2 camiones, sin repuestos, sin apenas munición, sin entrenamiento táctico. El otro con un fusil militar estándar, munición abundante, una ametralladora apoyando su posición y una cadena de mando clara. ¿Quién tiene más posibilidades de resistir un ataque moderno? ¿Quién puede sostener una posición durante horas bajo fuego enemigo? Esta pregunta es clave para entender todo lo que vamos a analizar a partir de ahora. Las brigadas internacionales no solo aportaron armas, aportaron una mentalidad distinta. Muchos de sus combatientes eran veteranos de la Primera Guerra Mundial o habían recibido instrucción militar previa. No eran campesinos improvisados, eran hombres que entendían conceptos básicos como fuego de cobertura, rotación de unidades, importancia de la logística y necesidad de disciplina. Esto se reflejó de manera directa en combates como la defensa de la Ciudad Universitaria de Madrid, donde las brigadas lograron frenar avances que habrían barrido a milicias desorganizadas en cuestión de horas. Pero aquí viene la pregunta incómoda. Si estaban tan bien equipadas y mejor organizadas, ¿por qué sufrieron tantas bajas? ¿Por qué se habla de ellas como carne de cañón? La respuesta no es sencilla y no tiene nada que ver con la supuesta incompetencia de los brigadistas, sino con decisiones estratégicas tomadas muy por encima de ellos. Y para entender eso tenemos que bajar al barro, a la logística, al desgaste real del combate y a batallas concretas como el Jarama, donde el mito y la realidad chocan de frente. Antes de seguir, te lanzo otra pregunta directa. ¿Crees que un buen armamento puede compensar una mala estrategia general? Quédate con esta idea porque será clave para entender el destino real de las brigadas internacionales en la guerra. La batalla del Jarama es uno de los mejores escenarios para analizar la eficacia real de las brigadas internacionales sin caer en romanticismos. Aquí no hablamos de discursos ni de carteles, hablamos de trincheras, ametralladoras y hombres cayendo bajo fuego real. Cuando las brigadas entran en combate en el Jarama, lo hacen con un nivel de equipamiento muy superior al de muchas unidades republicanas cercanas. Las ametralladoras Maxim juegan un papel fundamental no solo por su potencia de fuego, sino por su capacidad para mantener posiciones durante horas gracias a su sistema de refrigeración por agua. Esto no es un detalle menor. Una ametralladora que no se recalienta puede marcar la diferencia entre resistir o ser desbordado. El Mosin Nagant, por su parte, demostró ser un fusil ideal para el combate defensivo. Robusto, preciso a larga distancia y fiable incluso en condiciones extremas. Frente a escopetas de caza o fusiles obsoletos, el brigadista tenía una ventaja clara. Pero el arma por sí sola no gana batallas. La logística es la que decide si un arma sigue disparando o se convierte en un palo inútil. Y aquí es donde las brigadas también marcaron diferencias.
munición estandarizada, rutas de suministro relativamente organizadas y una estructura de mando que entendía la importancia del relevo de unidades. Sin embargo, el Jarama también demuestra los límites de ese profesionalismo. Las brigadas fueron utilizadas en ataques frontales contra posiciones bien defendidas. Ataques que hoy cualquier analista militar calificaría como suicidas. No porque los hombres no estuvieran preparados, sino porque la estrategia general ignoró el coste humano. Aquí nace la imagen de carne de cañón. No porque fueran malos soldados, sino porque fueron lanzados una y otra vez contra el mismo muro de fuego. Compáralo ahora con las milicias. Muchas de ellas ni siquiera habrían sido capaces de ejecutar un ataque coordinado de ese tipo. Se habrían desbandado al primer contacto serio con el enemigo. Las brigadas, en cambio, avanzaron, mantuvieron cohesión y siguieron órdenes incluso cuando las bajas eran brutales. ¿Eso es ser carne de cañón o es profesionalismo llevado al extremo? Esa es una pregunta incómoda que rara vez se plantea. La ciudad universitaria ofrece otro ejemplo clave. Combate urbano, edificios, pasillos, escaleras, fuego cruzado constante. Un entorno donde la improvisación suele acabar en desastre. Y sin embargo, las brigadas lograron establecer posiciones defensivas sólidas, utilizar ametralladoras de manera efectiva y coordinar movimientos entre unidades. Esto no lo hace una fuerza improvisada. Esto lo hace una unidad con entrenamiento y mando. Pero aquí hay un matiz importante. Las brigadas no eran homogéneas. Había diferencias enormes entre unidades, entre mandos y entre momentos de la guerra. La 11ª y 12 Brigada destacaron especialmente porque recibieron mejor material y una estructura más sólida. Otras unidades no tuvieron la misma suerte. Esto es clave para no caer en generalizaciones fáciles. Déjame preguntarte algo. Si hoy tuvieras que elegir entre una milicia entusiasta pero caótica y una unidad disciplinada usada de manera irresponsable por sus mandos, ¿a cuál considerarías realmente eficaz en combate? Porque esa es la paradoja central de las brigadas internacionales. Para entender de verdad el papel de las brigadas internacionales hay que dejar de mirar solo al frente y empezar a mirar a la retaguardia. La guerra no se gana solo disparando, se gana manteniendo una cadena logística funcional. Y aquí es donde las brigadas vuelven a destacar frente a las milicias. Mientras muchas unidades republicanas sufrían escasez constante de munición, falta de repuestos y una desorganización absoluta en el suministro, las brigadas contaban con un sistema relativamente estable, apoyado por los envíos soviéticos y una gestión centralizada. Esto no significa que no hubiera problemas. Los hubo, y muchos, pero la diferencia es que existía una estructura capaz de intentar solucionarlos. Las milicias, en cambio, dependían muchas veces de la improvisación y del saqueo. Esta diferencia se nota especialmente en combates prolongados, donde la resistencia no depende del entusiasmo inicial, sino de la capacidad de reponer pérdidas y mantener el fuego. Otro aspecto fundamental es el mando. Las brigadas estaban integradas en una jerarquía militar clara, con oficiales y comisarios políticos, lo que a veces generaba tensiones internas, pero también garantizaba que las órdenes se cumplían. En las milicias, la autoridad era muchas veces cuestionada o directamente inexistente. Esto puede sonar romántico, pero en combate es una receta para el desastre. Aquí entra en juego el mito político. Durante décadas se ha presentado a las brigadas como héroes sacrificados o como fanáticos manipulados. La realidad es mucho más compleja. Eran soldados relativamente bien equipados y entrenados, pero utilizados en un contexto estratégico deficiente. Su profesionalismo no siempre fue acompañado por decisiones inteligentes desde el alto mando. Esto se ve claramente en la tasa de bajas. Las brigadas sufrieron pérdidas altísimas, pero no porque combatieran peor que otros, sino porque combatieron más, en los sectores más duros y en las misiones más peligrosas. Mientras algunas milicias se disolvían o eran retiradas tras sufrir pocas bajas, las brigadas permanecían en primera línea. ¿Significa esto que fueron engañados? ¿O que asumieron conscientemente ese papel? Esta pregunta sigue generando debate hoy en día. Lo que sí está claro es que, desde un punto de vista militar, su rendimiento fue superior al de la mayoría de unidades improvisadas. Si analizamos fríamente los resultados, vemos que donde actuaron las brigadas, el frente tendió a estabilizarse, al menos temporalmente. No ganaron la guerra, pero evitaron derrotas inmediatas. Y en una guerra civil, eso ya es mucho decir. Antes de seguir, te lanzo otra pregunta para que reflexiones. ¿Puede una unidad ser eficaz y al mismo tiempo ser sacrificada inútilmente? Porque esa contradicción define a las brigadas internacionales mejor que cualquier eslogan. Ahora toca desmontar uno de los grandes malentendidos. Tener buen armamento no convierte automáticamente a una unidad en élite.
La élite se define por entrenamiento, coordinación, experiencia y capacidad de adaptación. En este sentido, las brigadas internacionales estuvieron a medio camino. Superaron claramente a las milicias, pero no alcanzaron el nivel de un ejército profesional plenamente desarrollado. Muchos brigadistas aprendieron a combatir sobre la marcha. El Jarama, la ciudad universitaria, Brunete, fueron auténticas escuelas de guerra. Y eso se paga con sangre. Sin embargo, esa experiencia acumulada permitió mejorar tácticas, aprovechar mejor las ametralladoras y coordinar ataques y defensas con mayor eficacia que al inicio del conflicto. Comparado con el caos de las milicias, esto marca una diferencia enorme. Milicias que muchas veces atacaban sin reconocimiento previo, sin apoyo de fuego y sin reservas. El resultado era previsible. Las brigadas, en cambio, intentaban aplicar principios militares básicos, aunque no siempre contaran con los medios adecuados. Otro factor clave es la moral. Contra lo que se suele pensar, la moral de las brigadas no era ciega ni fanática. Era una moral disciplinada, basada en la cohesión de la unidad. Esto es fundamental en combate. Un soldado que confía en el hombre que tiene al lado resiste más que uno que solo lucha por una idea abstracta. La propaganda posterior exageró tanto sus virtudes como sus defectos. Unos los pintaron como supersoldados, otros como simples peones. La realidad, como casi siempre, está en medio. Fueron una fuerza militarmente relevante, bien armada para el contexto republicano, pero limitada por una estrategia general deficiente y una guerra que ya estaba inclinándose en su contra. Y aquí llegamos al punto clave del vídeo. La verdad militar tras el mito político es que las brigadas internacionales fueron lo más parecido a un ejército moderno dentro del caos republicano, pero no lo suficientemente fuertes ni bien dirigidas como para cambiar el curso de la guerra. Déjame preguntarte algo importante. Si las brigadas hubieran contado con un mando estratégico más competente y una integración total en un ejército regular desde el principio, ¿habría cambiado algo el resultado del conflicto? Es una pregunta incómoda, pero necesaria. Cuando se analizan conflictos históricos desde la distancia, es fácil caer en simplificaciones. Pero la Guerra Civil Española no admite análisis simples. Las brigadas internacionales no fueron ni ángeles ni demonios, ni élite invencible ni carne de cañón inútil. Fueron una herramienta militar concreta, con ventajas claras y limitaciones evidentes. Su arsenal marcó una diferencia real. Las Maxim, los Mosin Nagant, los cascos Adrián no eran símbolos, eran herramientas de guerra. Herramientas que permitieron resistir, combatir y, en algunos casos, infligir daños serios al enemigo. Frente a escopetas de caza y fusiles anticuados, eso importa, y mucho. Pero ninguna herramienta funciona sin una mano que sepa usarla y una mente que sepa cuándo hacerlo. Las brigadas tuvieron lo primero más que la mayoría, pero fallaron en lo segundo por decisiones ajenas a ellas. Aquí es donde el análisis profesional se separa del relato ideológico. No se trata de juzgar intenciones, sino resultados. Y el resultado es claro. Donde combatieron las brigadas, el frente resistió más tiempo. Donde solo hubo milicias caóticas, el colapso fue mucho más rápido. Esto no es una opinión, es un patrón que se repite una y otra vez. Y entenderlo es clave para comprender la guerra en su conjunto. Si has llegado hasta aquí, te lanzo una pregunta final antes del cierre. ¿Crees que hoy seguimos juzgando los conflictos pasados con los mismos prejuicios ideológicos que entonces? Porque quizás el mayor legado de las brigadas internacionales no sea militar, sino la lección de lo que ocurre cuando la política se impone a la estrategia. Llegamos al final de este análisis y es momento de cerrar con claridad. Las brigadas internacionales fueron una fuerza militar más profesional, mejor armada y mejor organizada que la mayoría de milicias republicanas. No fueron una élite en sentido estricto, pero tampoco simples peones sin valor. Su eficacia fue real, especialmente en combates defensivos y urbanos, y su sacrificio estuvo directamente ligado a decisiones estratégicas equivocadas, no a su incapacidad. El mito político ha distorsionado su imagen durante décadas. Hoy hemos intentado mirar más allá, al barro, al acero, a la logística y al fuego real. Porque la historia militar se entiende mejor cuando se analiza sin consignas. Si este vídeo te ha hecho replantearte lo que creías saber sobre las brigadas internacionales, entonces ha cumplido su objetivo. Y ahora te pregunto directamente, ¿crees que fueron héroes, soldados profesionales atrapados en una mala guerra o ambas cosas a la vez? Déjamelo en los comentarios, porque este debate merece seguir vivo. Si te ha gustado este análisis profundo y sin filtros, suscríbete al canal, porque aquí no repetimos mitos, los desmontamos. Gracias por llegar hasta el final, por escuchar y por pensar. Nos vemos en el próximo vídeo.